¿Por qué Dios no elimina a Satanás y a los ángeles caídos? Parece una pregunta sencilla, pero la respuesta involucra uno de los mayores misterios de la fe cristiana. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permitiría que Satanás, el símbolo de la rebelión y el orgullo, siga existiendo? Muchos creen que eliminar el mal de una vez sería la solución. Pero, ¿y si la verdad es mucho más compleja? ¿Y si, en lugar de ser un error, la existencia de Satanás forma parte de un plan divino mucho más grande? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente tu visión sobre el libre albedrío, la justicia y el propósito. La historia de la caída de Satanás es una de las más intrigantes desde el punto de vista espiritual. Él, un ángel de gran poder, decidió rebelarse contra su propio creador. Motivado por el orgullo y la ambición, Satanás deseó ser mayor que Dios. Es como alguien que, al recibir autoridad, deja que el ego se apodere de sí mismo, olvidando el propósito mayor. Y cuando eso ocurre, la caída es inevitable. En la vida, a menudo nos sentimos atraídos por ese mismo deseo de control absoluto. Pero el ejemplo de Satanás nos enseña que el orgullo siempre precede a la destrucción. Ese momento de rebelión trajo consecuencias no solo para Satanás, sino también para los ángeles que lo siguieron. La rebelión en el cielo no fue silenciosa, fue una verdadera guerra espiritual. Imagina líderes que, en busca de más poder, arrastran consigo a aquellos que confían en ellos. Satanás, con su habilidad persuasiva, convenció a un tercio de los ángeles para que se unieran a él. Una decisión motivada por el libre albedrío, algo que Dios ofrece a todos. Esto muestra que, incluso en posiciones de liderazgo, las malas decisiones pueden tener un impacto devastador. Lo que muchos no se dan cuenta es que el orgullo que destruyó a Satanás sigue destruyendo a muchos hoy en día. Relaciones se arruinan, oportunidades se desperdician y vidas enteras se pierden debido a una actitud de superioridad. ¿Te has dado cuenta de cómo, a veces, insistimos en tener la razón, incluso cuando nos cuesta lo que es más importante? Aquí es donde el ejemplo de Satanás se vuelve práctico. Si sientes que el orgullo está controlando tus acciones, detente y reflexiona. ¿Cómo puedes cultivar la humildad quizás al renunciar a la necesidad de estar siempre en control? Encuentres paz. Y hablando de elecciones, la rebelión de Satanás también fue un reflejo de la libertad que Dios concede. El libre albedrío es un regalo complejo, ¿no lo crees? La misma libertad que nos permite amar es la que nos permite equivocarnos. Y Satanás, en su libertad, eligió el camino del orgullo y la rebelión. Esto nos lleva a pensar, ¿cuántas veces dejamos que nuestro orgullo guíe nuestras decisiones, alejándonos de lo que es correcto? Pero este es solo el comienzo del viaje de Satanás. Su caída no terminó aquí. La caída de Satanás no fue un evento único, sino un proceso continuo de degradación. Su nombre, Satanás, significa adversario, y esa posición se intensifica con cada nueva elección que hace. Cada vez más alejado de la luz de Dios, se hunde en una espiral de maldad creciente. Esto es interesante porque refleja cómo, cuando nos alejamos de los valores que sabemos que son correctos, también caemos un poco más con cada decisión equivocada. Al igual que él, muchos de nosotros podemos caer en hábitos que nos alejan de quienes deberíamos ser. El proceso de corrupción de Satanás sirve como una metáfora poderosa. ¿Te has dado cuenta de cómo pequeños desvíos en nuestra conducta pueden acumularse hasta parecer imposible retroceder con Satanás? Esto se amplificó al extremo. Él, que una vez reflejaba la gloria de Dios, ahora es símbolo de todo lo que se opone a la verdad y el amor. Su caída continua es un recordatorio de que el orgullo no solo causa la caída inicial, sino que perpetúa una caída interminable. Cada vez que insistimos en actuar con orgullo, nos acercamos a un camino de destrucción similar,
Curiosamente, la caída continua de Satanás también se relaciona con nuestra propia jornada personal. ¿Cuántas veces intentamos resistir aquello que nos corroe por dentro? El orgullo, el resentimiento y otros sentimientos negativos pueden parecer pequeños al principio, pero crecen si no los tratamos. Una buena práctica sería identificar a los pequeños adversarios que creamos dentro de nosotros. ¿Qué podría ser tu adversario ahora? Podría ser algo tan simple como un hábito que sabes que debes cambiar, pero te resistes por orgullo. Esta continua rebelión de Satanás nos lleva a reflexionar sobre la importancia del libre albedrío. Él tuvo elecciones a lo largo del camino, al igual que nosotros. La libertad de elegir qué hacer con nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras emociones, es un don, pero también un gran desafío. Y al ver cómo Satanás continúa corrompiéndose, podemos preguntarnos cómo estamos usando nuestro libre albedrío, porque el ciclo de la caída de Satanás aún no ha terminado, y sus elecciones lo alejan cada vez más. El orgullo es una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza humana, y la historia de Satanás ejemplifica esto de manera clara. Su deseo de ser mayor que Dios fue lo que lo llevó a su ruina. Cuando dejamos que el orgullo guíe nuestras acciones, comenzamos a desconectarnos de la realidad, creyendo que estamos por encima de los demás. Este tipo de actitud puede destruir amistades, relaciones e incluso carreras. El orgullo es como una lente distorsionada que nos impide ver las cosas como realmente son. Y cuando eso sucede, el resultado no puede ser otro más que la destrucción. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el peligro del orgullo, mostrando cómo aleja a las personas de Dios y de los demás. Es interesante observar cómo muchos de los problemas que enfrentamos, ya sea en el trabajo o en la vida personal, pueden rastrearse hasta una raíz de orgullo. Cuando pensamos que somos los únicos con la respuesta correcta o cuando nos negamos a escuchar a los demás, en esencia, estamos siguiendo el camino de Satanás. El orgullo ciega y nos pone en una trayectoria de aislamiento, alejándonos de la verdadera conexión con los demás. Si nos detenemos a reflexionar, podemos darnos cuenta del impacto del orgullo en situaciones cotidianas. Piensa en las discusiones que has tenido, tal vez con amigos o familiares. ¿Cuántas de esas peleas podrían haberse evitado si el orgullo no estuviera involucrado? En muchos casos, la simple humildad de admitir que no lo sabemos todo o que cometimos un error puede transformar por completo la dinámica. Una buena práctica para combatir el orgullo es el autoconocimiento. Pregúntate, ¿dónde puede estar infiltrándose el orgullo en tu vida? ¿Y cómo puedes combatirlo antes de que cause destrucción? Satanás, con su orgullo, eligió el camino de la destrucción, y eso nos hace pensar en nuestras propias elecciones. El orgullo no solo destruyó su posición en el cielo, sino que sigue siendo una herramienta poderosa que usa para intentar destruir la creación de Dios. Su orgullo fue la chispa de la rebelión que llevó a muchos ángeles a la caída. Pero este es solo uno de los aspectos de su carácter, ya que su origen como ángel de luz revela un pasado muy diferente. Antes de su rebelión, Satanás era un ángel creado por Dios, destinado a glorificarlo. Tenía una posición exaltada, siendo descrito como alguien de gran belleza y sabiduría, pero, como muchos que se encuentran en la cima de sus carreras o influencias, el deseo de más poder se apoderó de su mente. No se contentaba con el papel que tenía, quería más. Este es un ejemplo claro de cómo, incluso en posiciones bendecidas, podemos perdernos en el deseo insaciable de querer más. Es un ciclo peligroso. Cuanto más tenemos, más queremos. Este origen glorioso de Satanás sirve como un recordatorio de que todos comenzamos con buenas intenciones y potencial. Sin embargo, la ambición descontrolada puede alejarnos del propósito original.
¿Cuántas veces vemos a personas que, al alcanzar el éxito, dejan de lado los valores que las llevaron hasta allí? Satanás, creado para adorar, se convirtió en aquel que desea ser adorado. Esto nos hace reflexionar sobre cómo debemos mantenernos firmes en nuestros principios. Independientemente de las circunstancias, ¿qué haces tú para recordar tu propósito original, incluso cuando alcanzas el éxito? Curiosamente, esta historia es una advertencia sobre el poder del libre albedrío. Satanás eligió rebelarse, y esa elección fue respetada por Dios de la misma manera. Tenemos el poder de tomar decisiones que moldean nuestro destino. El libre albedrío nos da la oportunidad de seguir un camino de humildad o de orgullo. Satanás, aunque fue creado para el alabanza, dejó que el orgullo se enraizara y destruyera su propósito. Esta lección es poderosa. Nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, pueden acercarnos o alejarnos de nuestra esencia. El origen de Satanás nos recuerda que, por más exaltada que sea nuestra posición, el orgullo puede corrompernos. Pero lo más interesante aquí es que, incluso después de su caída, Dios no lo destruyó. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Por qué Dios permitió que Satanás continuara existiendo? Este es un punto que genera reflexión, porque, al final, si Satanás se rebeló, ¿por qué no fue simplemente eliminado? Este es el próximo misterio a desvelar. La razón por la cual Satanás no fue destruido inmediatamente después de su rebelión es uno de los misterios que intrigan a muchos. Dios, siendo omnipotente, ciertamente podría haber acabado con Satanás, pero eligió no hacerlo. Esto nos lleva a entender que la existencia de Satanás sirve a un propósito mayor dentro del plan divino. Dios, en su infinita sabiduría, permitió que Satanás continuara existiendo, no como un fallo, sino como parte de un proceso más profundo que involucra libre albedrío, redención y crecimiento espiritual. La vida está llena de elecciones y la presencia de Satanás nos desafía a tomar las correctas. Curiosamente, la inmortalidad de Satanás no es un privilegio, sino una consecuencia de su naturaleza espiritual. A diferencia de los humanos, los seres espirituales, como Satanás, no pueden morir. Existe fuera de nuestro concepto de tiempo y mortalidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia condición mortal y la importancia de las decisiones que tomamos mientras estamos vivos. Cada elección que hacemos hoy en nuestro caminar diario tiene un peso eterno. Al igual que la decisión de Satanás tuvo un impacto eterno en su existencia. Pero aquí está la clave. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar. Él no, además, Dios no destruyó a Satanás porque el mal, de alguna manera, revela el bien de manera más clara sin la oscuridad. Sería difícil entender la verdadera naturaleza de la luz. La existencia de Satanás permite que la humanidad tome decisiones conscientes entre el bien y el mal, entre el orgullo y la humildad, entre la rebelión y la obediencia. Es como si la presencia de Satanás fuera una prueba continua, desafiando a la humanidad a elegir el camino de la luz, incluso ante las tentaciones. ¿Has pensado en cómo tus decisiones diarias reflejan esta batalla interna? Pero quizás el punto más fascinante es que Satanás, incluso con todo su poder y rebelión, sigue sirviendo al propósito de Dios. Esto no significa que Dios esté de acuerdo con sus acciones, pero sí que usa incluso el mal para lograr el bien. Al igual que una herramienta en manos de un artesano, Satanás, sin darse cuenta, se convierte en parte de algo mucho mayor. Y esto nos lleva a reflexionar. Si incluso el mal puede ser utilizado para un propósito mayor, ¿cuál será el próximo paso en el plan divino? Quizás la respuesta se encuentre en el conocimiento y la compasión que Dios tiene por todas sus creaciones. Dios, en su infinita sabiduría, comprende plenamente los motivos detrás de la rebelión de Satanás.
Esto nos revela un aspecto importante del carácter divino, su compasión, incluso conociendo toda la corrupción y el orgullo de Satanás. Dios eligió no destruirlo de inmediato. En su lugar, permitió que su plan mayor se desarrollara, demostrando paciencia y misericordia. De la misma manera, esa compasión se extiende a nosotros. Dios entiende nuestras debilidades, nuestras luchas internas con el orgullo y el deseo de control. Nos da tiempo para aprender, crecer y redirigir nuestras vidas. Ese conocimiento profundo que Dios tiene no es solo una comprensión intelectual, sino un entendimiento que proviene del amor. Cuando vemos que Dios comprende incluso a Satanás, eso nos hace pensar, cuánto más comprende nuestros desafíos diarios. Muchas veces podemos sentir que estamos fallando, pero Dios ve más allá de nuestros fallos, entiende las raíces de nuestras decisiones y nos da oportunidades para cambiar. Esto nos trae una sensación de alivio y esperanza, porque nos recuerda que, a pesar de nuestras luchas, estamos siendo guiados por una fuerza mayor que tiene compasión por nosotros. La compasión de Dios también puede aplicarse de manera práctica en nuestras vidas. Si Dios tiene paciencia con Satanás, ¿cuánto más espera de nosotros que seamos compasivos con los demás? En el día a día, somos desafiados a lidiar con personas difíciles, circunstancias desafiantes e incluso con nuestros propios errores. La compasión es una herramienta poderosa que puede transformar relaciones y traer sanación a corazones heridos. Pregúntate, ¿dónde puedo ser más compasivo? ¿Quién en mi vida necesita esa paciencia que Dios demuestra con nosotros? El conocimiento y la compasión de Dios son inconmensurables, y es esa misma compasión la que nos da espacio para elegir el camino correcto. El hecho de que Dios permita que Satanás continúe existiendo, en lugar de destruirlo, nos enseña que hay un plan mayor en acción, incluso cuando no lo entendemos completamente. Pero esa rebelión que comenzó en el cielo también trajo una gran batalla, y esa batalla celestial fue decisiva. La rebelión de Satanás en el cielo no terminó sin consecuencias inmediatas. Lo que siguió fue una batalla épica entre el bien y el mal, con el arcángel Miguel liderando las fuerzas celestiales contra Satanás y sus ángeles rebeldes. Ese momento es como el clímax de un conflicto inevitable, donde las fuerzas del orgullo y la obediencia chocan de manera decisiva. La guerra en el cielo no fue solo física, sino espiritual, reflejando las luchas internas que enfrentamos en nuestras propias vidas. Todos nosotros, de alguna manera, libramos estas batallas diariamente en nuestros corazones y mentes. Este enfrentamiento entre Miguel y Satanás representa una elección que todos debemos hacer: seguir el camino de la luz o el camino de la oscuridad. En cada decisión, estamos eligiendo un lado de esta batalla espiritual. El libre albedrío nos coloca en el centro de este conflicto, y depende de nosotros decidir cómo vamos a reaccionar cuando enfrentamos las tentaciones y desafíos que Satanás pone en nuestro camino. Tal vez ya te hayas encontrado en situaciones en las que sentiste la presión de ceder al orgullo o al resentimiento. Ese es el campo de batalla donde tus decisiones moldean tu destino. La batalla en el cielo también nos recuerda que el mal no puede triunfar ante la verdad y la justicia. Aunque Satanás luchó con todas sus fuerzas, fue derrotado y expulsado a la tierra. Este evento es una poderosa analogía para nuestras propias luchas. Incluso cuando parece que estamos rodeados de fuerzas negativas, la verdad y la obediencia a Dios nos dan la victoria. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para recordar esta verdad? Quizás sea a través de la oración constante, de prácticas de gratitud o de buscar siempre la integridad en nuestras acciones. Con Satanás expulsado del cielo, la batalla puede haber terminado allí,
pero su presencia en la tierra significaba que la lucha apenas comenzaba para la humanidad. Fue derrotado en el cielo, pero su misión de corromper la creación de Dios continuaba. Y esto nos lleva a la cuestión del libre albedrío, uno de los dones más complejos que Dios dio a su creación, incluidos los ángeles. El libre albedrío es un regalo profundo y desafiante que Dios dio a todas sus criaturas, incluidos los ángeles. No forzó a Satanás a obedecerle, sino que le dio la libertad de elección. Esto nos muestra que el verdadero amor solo puede existir cuando hay libertad para elegir. Si Dios no hubiera dado el libre albedrío, la obediencia sería forzada y el amor genuino no podría manifestarse. Por eso el libre albedrío es esencial, tanto para ángeles como para humanos. Nos coloca en una posición de responsabilidad, donde nuestras elecciones reflejan nuestra conexión con Dios. Esta libertad, sin embargo, viene con grandes desafíos. Con el libre albedrío, podemos elegir el camino del bien o del mal. Tal como Satanás eligió la rebelión, en el día a día tenemos innumerables oportunidades de usar esta libertad de manera constructiva o destructiva. Muchas veces somos tentados a seguir el camino más fácil, el que cede al orgullo y la rebeldía, pero Dios, en su amor, nos invita a elegir la humildad y la obediencia. ¿Qué has estado eligiendo con tu libre albedrío? ¿Cómo has estado utilizando esta libertad para reflejar el amor de Dios en tus acciones? La libertad que Dios nos da también es una prueba de su confianza en nosotros. Él podría haber creado seres que le obedecieran mecánicamente, pero eligió darnos el poder de decisión. Para que el amor fuera verdadero y auténtico, esto nos recuerda que, incluso en momentos de tentación, tenemos la capacidad de tomar decisiones mejores. ¿Has pensado alguna vez en el impacto de tus decisiones diarias? Cada elección, por pequeña que parezca, tiene un peso significativo. Usar el libre albedrío con sabiduría es uno de los mayores actos de amor que podemos practicar. El libre albedrío también estuvo presente en la jornada de Jesús, donde incluso Satanás intentó desviar al Hijo de Dios del plan divino. La historia de la tentación de Jesús en el desierto nos muestra que, incluso ante la libertad de elección, Jesús optó por la obediencia, y Satanás, usando su libre albedrío, continuó su misión de tentar y engañar. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre el papel de Satanás en la jornada de Jesús y cómo, de alguna manera, incluso su rebelión acabó cumpliendo un propósito mayor. Satanás tuvo un papel significativo en la jornada de Jesús, actuando como adversario desde el inicio de su ministerio. La tentación en el desierto es un ejemplo claro de esto. Justo después del bautismo de Jesús, Satanás apareció para desafiarlo, ofreciéndole poder, gloria y soluciones rápidas a cambio de su misión. Sin embargo, Jesús resistió, mostrando que la verdadera fuerza está en obedecer a Dios, incluso cuando las opciones más fáciles parecen tentadoras. Esta historia refleja el conflicto entre el libre albedrío y la obediencia, algo que enfrentamos todos los días. ¿Qué haces cuando aparecen tentaciones en tu vida? El papel de Satanás en la jornada de Jesús también se manifestó de manera sutil en la traición de Judas. Al entrar en el corazón de Judas, Satanás facilitó la traición que llevó a Jesús a la crucifixión. Sin embargo, lo que Satanás no previó es que su acción serviría al plan mayor de Dios. La crucifixión de Jesús, que parecía una derrota, fue en realidad la victoria de la redención de la humanidad. Este evento muestra cómo incluso las acciones de Satanás, destinadas a causar destrucción, pueden ser utilizadas por Dios para el bien. Esto nos hace pensar cómo las pruebas que enfrentamos hoy pueden formar parte de algo más grande y profundo en nuestras vidas. Satanás siempre intentó desviar a Jesús del plan de Dios, pero su influencia, al final, solo fortaleció el propósito divino.
Esto nos lleva a reflexionar sobre las pruebas que enfrentamos. Muchas veces, los desafíos que parecen imposibles de soportar son los mismos que nos moldean y nos preparan para algo mayor. ¿Has pasado por una dificultad que, en su momento, parecía insoportable, pero luego trajo un crecimiento inesperado? Esa es la dinámica que vemos en la jornada de Jesús. Las tentaciones de Satanás pueden ser intensas, pero revelan el poder de Dios en nosotros cuando elegimos resistir. Así, el papel de Satanás, paradójicamente, sirvió para cumplir el plan divino, intentó desviar, corromper y destruir, pero el resultado fue exactamente lo opuesto de lo que esperaba. Esto nos enseña que, por más difíciles que sean los desafíos, pueden ser herramientas para acercarnos a Dios. Y esta historia de redención y libre albedrío nos invita a seguir reflexionando sobre cómo Dios utiliza incluso las circunstancias más adversas para manifestar su gloria. Ahora que entiendes mejor el papel de Satanás y el propósito de su existencia, ¿cómo cambia esto tu percepción sobre el libre albedrío y las elecciones que haces diariamente? Saber que incluso el mal puede ser utilizado para un propósito mayor. Desafía tus creencias. ¿Qué harás con este conocimiento? La verdad es que Dios nos ofrece a todos la oportunidad de elegir el camino correcto, incluso frente a las tentaciones. ¿Estás listo para aplicar esto en tu vida? Deja tus reflexiones en los comentarios y comparte cómo te ha impactado este mensaje. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo más sobre estos profundos misterios.